Minutos faltan para las 11 de la mañana. ¿Cómo está, Franco? Buen día. Buenos días, Leandro. Buenos días, Ale. Gracias. Tengo acá en la presentación del espacio de hoy la siguiente frase. Tengo mi startup con unos amigos. El proyecto de lanzamiento está en una plataforma de crowdfunding y trabajamos desde el cowork. La tiré así, pero no entendí nada de lo que significa esto. Palabras que están dando vuelta por todos los espacios más de emprendedurismo. Startup. Startups son empresas que están empezando y generalmente tienen algún tipo de relación con la tecnología. No necesariamente son tecnológicas, son TICs, pero tienen una relación con la tecnología, y se habla de startups, digamos, de un periodo de los primeros tiempos de la empresa, los 6 meses del año, cuando se está tratando de instalar esa empresa o proyecto de emprendimiento en el mercado. El crowdfunding, lo hablamos en otras columnas aquí, que es los proyectos de financiamiento colectivo, donde hay mucha gente que interviene en la posibilidad de desarrollar algo, ya sea artístico, productivo, cualquier tipo de cosas. Podemos refrescarlo en alguna otra columna porque es muy interesante y siempre están saliendo cosas nuevas al respecto. Entonces yo tengo mi startup con mis amigos, y el proyecto de lanzamiento de startup, que puede ser, no sé, supongamos un evento cultural relacionado a alguna cuestión tecnológica, está dentro de una plataforma de crowdfunding. O sea, hay mucha gente poniendo plata para hacer ese lanzamiento. Para que se pueda hacer la iniciativa. Y el último concepto es, nosotros estamos trabajando desde un cowork. Sí. Cowork, todas palabras en inglés, las mezclas de frases, etcétera. Un espacio de trabajo colaborativo, compartido, un espacio donde hay mucha gente compartiendo ese lugar y haciendo que nuestro trabajo sea más productivo desde una visión de interactuar con distintas áreas, con distintas especialidades, con la posibilidad de tener al alcance de la mano. Por ejemplo, yo estoy escribiendo alguna nota para mi blog de la empresa, y lo tengo a Leandro al lado, y le digo: Leandro, vos que manejas el tema de escribir, ayúdame, corregime. Aunque estés trabajando en otra cosa que no tiene nada que ver. Exactamente. Entonces generás, digamos, una interacción con otras especialidades y otras cualidades de gente que está en la misma espacio de trabajo tuyo, potenciando muchísimo tu trabajo. Es como si tuvieras una empresa, si lo queremos con ver, expertos de distintas disciplinas. De distintas áreas. Pero sin perder la individualidad. O sea, cada uno funciona en foco de su proyecto, haciendo desarrollar su proyecto, pero por una cuestión de quizás ahorrar, generar, digamos, mayor... no tener costos fijos tan altos. Uno de los problemas de las empresas cuando empiezan son los costos fijos. ¿Cómo sostener los costos fijos durante mucho tiempo? Bueno, el cowork surge, digamos, en Estados Unidos, y hace unos 4 o 5 años, y después se empieza a desarrollar en España, empieza a crecer muchísimo relacionándose por la época post-crisis, pero a partir de ahí empezaron a identificar que en realidad se genera trabajo mucho más eficiente y con mayor impacto. Entonces, un poco la frase de fantasía con la que arrancábamos era esta de mezclar un poco los conceptos que teníamos para entender de qué vamos a hablar cuando hablamos de cowork. Claro. Hay algunas experiencias que conozco, algunas incluso en más cercanas en Argentina quizás, donde en esas oficinas bien grandes de coworking, la empresa que estableció el coworking ofrece servicios como, por ejemplo, los servicios administrativos, que quizás a una startup le cuesta mucho arrancar con todo ese tema, ¿verdad? Lo administrativo, lo que tiene que ver con los trámites ante el Estado, lo secretarial incluso, ¿verdad? Contratan personal bilingüe, trilingüe, etcétera, como para facilitarte un poco, que vos solo tengas que ir ahí y trabajar en tu proyecto, y las demás cosas, los aspectos conexos, digamos, te lo solucionan ellos. Hay exacto, Ale. Hay muchos espacios, digamos, que tienen, digamos, la secretaria, el teléfono, un centro de impresión, y después más en lo específico, si querés, se van yendo a algunos que tienen el aporte con la cuestión de legal o contable. Claro. Lo interesante de esto es entender que el espacio empieza a generar un grupo de gente tirando para algún lado, que más o menos está haciendo fuerza conjuntamente. Entonces empieza a potenciarse. O sea, si yo tengo mi empresa y mi empresa normalmente le cuesta
X trabajo, tiempo y dinero conseguir un público objetivo al cual yo puedo llegar en estos espacios, es mucho más ágil la posibilidad de llegar a ese público objetivo. O sea, tenemos mismo público objetivo dentro del espacio, o sea, hay potenciales clientes dentro del espacio, y también, digamos, esos clientes son potenciales replicadores, o sea, son potenciales apertura a nuevos clientes. Esa es una de las ideas. Así también como hay empresas armando espacios de cowork, hay grupos de personas que primero se definen como coworkers y a partir de ahí desarrollan los espacios, y hay instituciones públicas que están generándolo también. O sea, en España ya llevan 2 o 3 años con este tema y hay espacios puntuales donde se están desarrollando espacios públicos donde se pueden fomentar este tipo de trabajo. Es importante aclarar que este tipo de espacios no son incubadores de empresas. No, claro. O sea, no tiene nada que ver con lo que viene a ser el rentado de oficinas o lo que normalmente uno se conocía en el ambiente empresarial de los smart office. Entonces, estos espacios son espacios más flexibles, donde el equilibrio entre la interferencia y la concentración es más delicada, si se quiere ver, pero también es un espacio donde se pueden generar cosas mucho más sencillamente, y quizás el costo de inversión, esfuerzo es diferente. ¿Y qué experiencias hay acá en Uruguay? En Uruguay tenemos una experiencia que recién nos contaba Ale sobre un cowork ubicado en la zona de Punta Carretas. Vendría a ser Punta Carretas, Parque Rodó, por esa zona, que es una vieja casona de 3 pisos, donde hay allí funcionando varias empresas vinculadas al ramo informático, sobre todo el desarrollo de software. Empresas independientes, pero que están más o menos en el mismo... Exactamente, en el mismo sector rubro. De actividad, claro. Y lo que funciona es como un lugar común de trabajo, donde se renta el espacio, donde se ofrece todo un sistema de infraestructura, lo que yo te comentaba, por ejemplo, también lo de las facilidades administrativas. Vas, te instalás y podés alquilar un lugar de trabajo con computadora, sin computadora, por hora, por día, por semana, por mes, por semestre, por año. Y son facilidades sobre todo para las startups vinculadas al sistema informático, ¿no? A todo lo que tiene que ver con la informática, ¿no? Comentamos también el caso de Sinergia el año pasado. Y el tema, claro, el tema que nos despertó la iniciativa de hablar de cowork es porque hace 2 semanas se lanzó un nuevo espacio de cowork que está sobre Gonzalo Ramírez, casi Magallanes, de un espacio que era antes una especie de outlet de una marca de ropa muy grande. Y es un espacio bastante interesante porque mixtura, digamos, oficinas de empresas con una selección o sea, las empresas que están dentro de ese espacio son de distintos rubros. Hay empresas relacionadas al desarrollo social, empresas tecnológicas, empresas de RCE, o sea, hay distintos tipos de empresas, y además hay espacios abiertos para sentarse a trabajar como coworker. Tiene una sala de eventos muy linda, una sala para comer muy linda, tiene un espacio muy amplio adentro y está tratando de trabajar muy fuerte el concepto de la comunidad, o sea, de desarrollar gente que se interactúe para desarrollar proyectos. Entonces surgió, digamos, el lanzamiento fue muy masivo, estuvieron presentes gente de toda lo que es la parte de emprendedurismo y de industria de la República. Y bueno, nos parece que es interesante también cómo es la propuesta de generar la comunidad. Entonces, ese espacio se llama Sinergia y hay planes desde 1.000 pesos por mes hasta 2.500 pesos por mes para coworkers. O sea, que es algo bastante accesible si uno piensa en un inicio de cualquier proyecto. Claro. Hay un caso que yo conozco, por ejemplo, que funciona en Washington, que donde hay una colaboración muy fuerte. Por ejemplo, se instaló un portal de noticias, una página web con noticias en inglés, donde los que trabajan allí son periodistas, pero además contrataron a otro coworker como el responsable de hacerle el servicio y el mantenimiento del sistema, ¿verdad?, que se utiliza, el soporte, el publicador, etcétera. O sea, se instalaron allí para funcionar como sitio web de noticias, pero además contratan a otro coworker que trabaja allí para que haga todo el mantenimiento de la red, que es algo bastante eficiente según lo que escuché que les servía a ellos, ¿verdad? Es interesante lo que dice Ale en el sentido. En España también hay un caso se llama el cowork
RT, Ujú. también que está todo orientado hacia el periodismo y hacia el diseño web y todo lo que es la parte de comunicación. O sea, empiezan a surgir betas y en realidad esto es como una mixtura de todos los conceptos que venimos trabajando en la columna. O sea, empezamos a pensar diferente cómo generar nuestros propios negocios, cómo hacer que nuestra vida útil a nivel de desarrollo económico funcione relacionándose con otros y no tanto compitiendo con otros. O sea, ese es como el eje al cual quizás deberíamos llegar a entender. Hoy El Uruguay tiene otra ventaja además, que es el tema de los costos, ¿no? Es muy caro instalarse en un lugar físico cuando tenés una pequeña empresa, y el hecho de compartir costos, compartir a un nivel lugar. a nivel alquiler, a Claro. nivel logística, Uruguay es caro. Es caro. Entonces, a su vez, bien, ese punto es importante a nivel de desarrollo de la empresa, Ujú. pero el entender que hay una nueva forma de hacer Sí, sin negocios, duda. una nueva forma de generar, digamos, interacciones a partir de entender al otro un Ujú. y no un competidor, digamos, o sea, entenderlo. Yo sé que tengo al lado mío otro consultor, supongamos con el mismo perfil mío, y en lugar de tomarlo como un potencial rival ante un cliente, me siento con él a ver cómo podemos generar más valor para ese cliente. Ese concepto creo que es el que empieza a desarrollarse hace tiempo, que se está empezando a desarrollar, pero empieza a hacerse mucho más tangible con estos espacios. Después mutará y tendremos espacios de cowork donde sean solo oficinas, pero esté fuerte las capacitaciones, el desarrollo de networking, o sea, los espacios donde se potencian los negocios o los desarrollos de empresa en empresa. O sea, hoy hablar de empresas no es lo mismo que hablar de empresas hace 20 años atrás. No, claro. La estructura jerárquica y todos los formatos internos que se nos pueden ocurrir han mutado absolutamente. Ujú. Pero entender que ya hay espacios físicos reales donde la gente está ejecutando una manera diferente de construir su espacio de trabajo, es el hecho tangible más importante para entenderlo. Franco, gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau, Leandro. Chao, chao.